Gracias. Bien, nos reunimos para hablar de la farmacología asociada a la liberación de algunos otros neurotransmisores importantes en las vías de señalización y de activación celular, tanto a nivel periférico como a nivel del sistema nervioso central. Esto lo hemos comentado anteriormente en relación al efecto que algunas drogas pueden tener, no solo en el lugar donde uno quiere que pueden tener algún efecto terapéutico, sino que muchas veces pueden activar la presentación de algún evento no deseado por alguna particularidad asociada a ese medicamento. Arrastrando todavía parte de la farmacología cardiovascular y de los hallazgos que a veces suceden en algunos pacientes, resumo aquí cómo una droga utilizada con un fin predispone la aparición de alguna complicación asociada al ritmo cardíaco. Este es un paciente joven, 27 años de edad, quien ya tiene un antecedente importante. Él ya sufre episodios de taquicardia supraventricular. Vale decir, tiene la predisposición para generar algún mecanismo, probablemente sea el mecanismo de arrancada, que predisponga a la aparición de esta taquicardia. Bueno, ¿qué sucede con este paciente? Ha iniciado un tratamiento con antihistamínicos por un problema respiratorio alto, como habitualmente ocurre, ¿no? Estamos resfriados, queremos aliviar las molestias, la congestión nasal, la rinorrea, los estornudos, y nos automedicamos, y muchas veces hacemos uso de diferentes compuestos, dentro de los cuales está justamente algún antihistamínico. Bueno, el paciente se automedica, está una semana con un antihistamínico, y nos dice que súbitamente presenta media hora antes del ingreso palpitaciones y mareo, por lo cual acude al servicio de emergencia. Y bueno, cuando ingresa, evidentemente preocupa que está con un ritmo cardíaco acelerado y lo pasan a la unidad de shock trauma, que es donde lo recibimos. Antihistamínico, cetiricina, loratadina, clofenamina. Era clofenamina, sí, pero eran dos medicamentos. ¿Eran dos antihistamínicos que le dieron? Sí, era para el esposo. Es que el doctor que me atendía ni siquiera me dijo, pero sí me estaba con esos medicamentos. Y yo le dije a la señorita que me inyectó esa la vena, y el médico es demasiado amable, le digo, porque me dan medicamentos, pero ni siquiera me separación. Bien, entonces acá el paciente por lo menos nos relata que ha recibido dos antihistamínicos, ni siquiera uno, ¿no? Uno endovenoso y otro por vía enteral. Es evidente que aquí podría potenciarse el efecto de los medicamentos asociados a esta familia, a este grupo farmacológico que son los antihistamínicos, pero no se valoró que el paciente ya traía un antecedente importante, ¿no? El hecho de que un paciente ya presente una arritmia, una taquiarritmia, como lo señala, nos obliga a pensar bien si el medicamento que le vamos a proporcionar podría tener algún efecto colateral. Entonces vamos a ver que los antihistamínicos sí están asociados a poder generar arritmia cardíaca. Entonces, no toda la droga es segura al 100%. Siempre tenemos que tener cuidado en relación a considerar si el tratamiento va a ser adecuado o no para algún tipo especial de pacientes. Bueno, ¿sí? Un dato importante acá, antes de seguir, es que en todo paciente en quien usted identifique, me estoy saliendo un poquito de farmacología, un ritmo cardíaco acelerado, frecuencia cardíaca más de 100, para nosotros eso representa un ataque arritmia. Preguntamos fisiopatológicamente regular o irregular y nos damos cuenta que todo ritmo es regular, de una R a la otra R existe la misma distancia, ¿sí? Es regular. Y siempre valorar el QRS, ¿no? ¿Cómo está el complejo QRS? Y a grosso modo uno se fija que los QRS son angostos, ¿no? Entonces es un ataque arritmia, ritmo regular, no ve onda P en el QRS, es angosto. Y cuando vemos esto, rápidamente en nuestra memoria surge el origen, ¿no? Lo estoy hablando un poquito, valiéndome para fisiopatología, de valorar en dónde está empezando este ritmo anormal. Entonces, sabemos que el ritmo normal nace en el nodo sinusal, va al nodo B, tres haces internodales, un cuarto haz va a la aurícula izquierda, aquí se detiene y pasa luego al haz de His. Muy bien. Entonces, todo ritmo que nace por encima del haz de His, es decir, en el nodo sinusal, en el nodo auriculoventricular o en alguna porción de la aurícula excitable, va a ser identificada porque el QRS es angosto. Entonces, para mí ese es un ritmo supraventricular. Si viéramos un complejo QRS ancho, como lo hemos visto en algún momento, este ya me tipifica automáticamente como primera posibilidad que ese es un ritmo idioventricular. Entonces, estamos enfrentando a un paciente con una taquicardia supraventricular, un ritmo cardíaco regular, acelerado, en donde hay que valorar también otra condición. Disculpe que me valga de esto para lo de la reunión clínica, valorar la estabilidad hemodinámica. Cuando uno habla de hemodinamia, habla de perfusión, habla de flujo. La cantidad de sangre que llega a perfundir los órganos de la economía, ¿es adecuada o no? Entonces, mínimamente, ¿en qué me voy a fijar? En la presión arterial. Si la presión arterial es adecuada, a pesar de que está con una taquiarritmia, es evidente que voy a decir, bueno, por lo menos está garantizado el flujo. Y veo un paciente que se comunica, que conversa, no hay mayor, por lo menos, relato de algo normal, salvo el mareo que él manifiesta haber presentado, ¿no? Pero dentro de lo que uno valora rápidamente, pareciera estar estable hemodinámicamente. Y esa pregunta que uno tiene que hacer siempre es para valorar cómo voy a tratar al paciente, cuán rápido lo voy a tener que compensar. Si el paciente está estable, como es en este caso, a pesar de la taquiarritmia, yo me puedo dar el tiempo para usar alguna droga para controlar el ritmo. Pero si el paciente está inestable hemodinámicamente, yo tengo que emplear otro tratamiento mucho más acelerado, mucho más rápido para el paciente. Pero esto ya corresponde a la reunión clínica de la semana. Bueno, disculpe que haya hecho esto, vamos acá. Sí, voy a sacar un ratito estas líneas que están acá para que no nos molesten.
y regresamos otra vez con el manejo. ¿También tomo? Sí. Rápido, no es así. Corre, cloruro. Te dije está de cloruro. No, cloruro, claro. ¿Más? No, ya quedamos ahí. Bueno, si hay algo de malestar aquí es porque la enfermera no tenía experiencia con el uso de la droga, ¿no? Usamos adenosina para controlar el ritmo. La adenosina es un producto que nosotros sintetizamos y que se degrada rápidamente. Entonces, cuando uno la coloca por algún acceso venoso periférico, en lo que está pasando el medicamento ya se está degradando. Entonces, para cuando quiero que llegue al corazón, casi no llega nada de droga. Por eso es que tiene que darle un bolo adicional de algún fluido, generalmente solución salina, para acelerar la llegada del medicamento al corazón, donde evidentemente está ocurriendo el desarrollo. Por eso es que se le llamó la atención a la enfermera. Bueno, dicho esto, entonces rápidamente entramos a valorar a estos dos componentes que son, en sí también son neurotransmisores muy importantes, pero tienen también relevancia a nivel periférico, como son la histamina y la serotonina, conocida también como 5-hidroxitriptamina. Iniciemos con la histamina. Bueno, es una amina presente en varios componentes celulares, sobre todo algunos que hemos discutido el día de ayer, asociados al sistema de defensa, como son los mastocitos, los basófilos, también en los eosinófilos está presente. Pero no solamente a nivel periférico, sistema inmune, también está presente en el sistema nervioso central, en donde participa como un neurotransmisor. Al igual que muchos neurotransmisores, tiene una fuente asociada a la oferta continua de L-histidina, un aminoácido, ¿no? Se metaboliza por metilación, desaminación, entonces algunas enzimas que degradan también neurotransmisores están involucradas en su disminución de efecto fisiológico y también farmacológico si es que le hemos dado alguna droga que remedie su función o que intente bloquear. Muy bien, la histamina se va a liberar ante diferentes estímulos medioambientales, como puede ser el frío, alguna toxina, a veces hemos sido picados, mordidos por un insecto, por ejemplo, algún arácnido, y el contenido de sus secreciones, lógicamente, es reconocido por mi sistema de defensa y rápidamente reacciona liberando varios productos, uno de los cuales es la histamina, ¿no? Entonces, porque ha ingresado alguna sustancia extraña. También el trauma, ¿no? Cuando nos hemos golpeado, nos hemos caído, en el escenario mayor un politraumatizado, tensión muscular, destrucción de tejidos, etcétera, también se va a liberar histamina. Y un aspecto muy importante que lo hemos discutido al inicio en farmacología es que algunas drogas en algún grupo de pacientes inducen una respuesta exagerada, global, sistémica, que puede afectar seriamente la posibilidad de supervivir ante esta situación de estrés. Son las situaciones de alergia, que clásicamente lo más común que vemos son una erupción en la piel, la aparición de ronchas, escozor, prurito generalizado, que molesten al paciente lógicamente. Pero hay otro escenario mucho mayor, conocido como anafilaxia. La anafilaxia es una reacción severa con compromiso hemodinámico otra vez, se perjudica la perfusión. Puede haber también compromiso respiratorio, o sea, o respiratorio, compromiso dermatológico, en donde las mucosas, ¿ya?, también se van a ver muy comprometidas y van a tender a edematizarse, a hincharse. Me ha pasado en alguna oportunidad, sí, que un paciente que presenta una reacción adversa medicamentosa, la reacción puede ser, la mayoría de veces, en segundos, bastante rápida, y otras algo más tardía. En los que son agudos, nos preocupamos mucho de manejar la vía aérea. Recuerden que la vía aérea está tapizada también por una mucosa, entonces lo que ocurre a ese nivel es que todo tiende a edematizarse. Y cuando te demoras en intubar al paciente, no ves nada, no ves cuerdas vocales, no ves epiglotis, no tienes ni siquiera acceso a la vía respiratoria. Entonces es una situación de estrés bastante fuerte para nosotros cuando tenemos que enfrentar a un paciente que está presentando una reacción adversa medicamentosa tipo anafilaxia, ¿no? Que es una situación que pone en riesgo la vida de las personas y que puede ciertamente matarlas si es que no actuamos rápidamente. Incluso a pesar del tratamiento, algunos pocos llegan a fallecer porque la respuesta es, como vamos a ver en algún momento, bastante exagerada y recluta a muchos componentes inflamatorios que causan mucho daño. Entonces tenemos que actuar rápidamente ante una situación y tenemos que saber qué medicamento nos puede ayudar en ese escenario. Entonces saber que la histamina se libera como parte de una reacción leve al inicio, como puede ser una alergia cualquiera, pero también en escenario mayor como es la anafilaxia. Bueno, la liberación ante el trauma, el estrés, la picadura de insectos, arácnidos, citotóxica, se libera en forma inmediata a través de las células que la tienen almacenada en vesículas, como son los mastocitos, el basófilo, el eosinófilo, y otro como rol secretor. Sí, también la histamina fisiológicamente hablando, no en el escenario de agresión e injuria, también se va a secretar. El mediador que promueve su liberación, como está almacenada en gránulos de almacenamiento, es el calcio. Sabemos que el calcio favorece la fusión de la membrana de la vesícula y la membrana de la célula. Puede acelerar su vaciamiento o liberación al tejido conectivo que rodea la célula que la está acumulando a través de la
mediación o unión entre algún componente antigénico, inmunogénico con la inmunoglobulina E, como también lo discutimos el día de ayer. ¿Quién inhibe su secreción? El aumento del AMP cíclico. Importante saber esto. Si aumenta el AMP cíclico en esa célula que tiene histamina, nosotros vamos a evitar que siga degranulando. Y este conocimiento es utilizado por nosotros en medicina cuando vemos a aquel paciente gravemente enfermo. En el paciente gravemente enfermo que tiene riesgo de muerte, tenemos que usar una droga que vaya directamente a favorecer que el AMP cíclico se incremente para evitar que estas células sigan secretando histamina. Y la droga por elección que nosotros tenemos en ese escenario es la epinefrina, conocida también como adrenalina. ¿Ya? La adrenalina o la epinefrina, disculpen por el primer lapsus, es la droga que sí o sí tenemos que tener en cualquier medio hospitalario con el fin de darle el tratamiento que súbitamente está presentando una reacción anafiláctica, aquella reacción que puede matarlo, para poder aplicarlo y a nivel celular evitar que más histamina se siga liberando. Entonces, la epinefrina es la droga que ustedes van a ver cuando hagan también la práctica clínica o el internado, que va a ser la droga que vamos a tener que utilizar frecuentemente. Bien, como cualquier sustancia que interactúa con otras células, tiene que tener algún mecanismo de señalización interactuando con receptores de membrana. ¿Y cuáles son los receptores que reconocemos a la histamina? Dos determinantes para nosotros en medicina. Los receptores se conocen desde el H1 hasta el H4. El H1 se encuentra posicionado o expuesto a nivel del músculo liso vascular, a nivel del músculo liso bronquial, a nivel del músculo liso del tracto gastrointestinal y también a nivel del sistema eléctrico. Importante conocer esto para entender por qué ese paciente presentó algún tipo de arritmia. Entonces, el músculo liso del lecho vascular, bronquial, gastrointestinal y de conducción cardíaca. Los H2 están ya mucho más localizados a nivel de las células parietales de la mucosa gástrica, donde más se les reconoce su función en relación a favorecer la mayor producción de ácido clorhídrico. También los H2 en el músculo liso vascular, también a nivel de los mastocitos y de los basófilos. Justamente esta localización permite que en los estados de alergia, al usar alguna droga que se contraponga a la histamina, pueda controlar mejor la sintomatología que acompaña ese estado de alergia. Los H3, sistema nervioso central, actúan como autorreceptores, los H4 a nivel de la médula ósea, en donde vamos a ver que permiten interactuar con células inflamatorias para orquestar también la respuesta que el sistema de defensa puede tener en algún momento. Efectos farmacológicos, bueno, a nivel cardiovascular, vasos sanguíneos, hemos visto que está presente ahí, los H1, efecto vasodilatador. Pero ocurre a veces que tanto se dilata el vaso que hay o se promueve una separación entre las células endoteliales. Por tanto, el volumen de sangre contenido ahí tiende a migrar, a fugar, a salir del lecho vascular hacia el intersticio. Por tanto, va a ocurrir un edema en el tejido en donde está ocurriendo ese escenario. Este es el mecanismo a través del cual entendemos por qué las mucosas tienden a hincharse, a edematizarse. No les miento, cuando un paciente presenta una reacción adversa en donde se ha liberado histamina como parte de los mediadores inflamatorios, la mucosa respiratoria alta se edematiza rápidamente, se hincha y en verdad es catastrófico porque no te permite siquiera tener un acceso seguro a la vía aérea. La tráquea está bien, el problema es arriba, a nivel de la mucosa, la epiglotis, ¿no? A nivel de las cuerdas vocales, en donde por más que quieras introducir algún tubo para garantizarte el acceso a la vía respiratoria baja, no vas a poder. Es imposible en ese escenario. Y tenemos que acudir a los otros componentes anatómicos, como son la membrana glicotiroidea, por ejemplo, o hacer una traqueostomía de emergencia en ese escenario, con lo que tengamos a la mano. No, pero es un escenario bastante grave. Otro evento que ocurre aquí es la taquicardia refleja indirecta. Hay intensa vasodilatación, el simpático detecta caída de la presión de perfusión, lógicamente ese activo produce la taquicardia, ¿no? Induce en forma indirecta también un efecto inotrópico positivo. Por tanto, también aquí puede favorecer algún tipo de alteración del ritmo cardíaco. A nivel del músculo liso, si es a nivel bronquial, broncoconstricción. A nivel del tubo gastrointestinal, favorece el peristaltismo. Normalmente, estamos hablando de lo normal. Los H2 mencionamos que mucho más posicionados a nivel de la mucosa gástrica, en donde favorecen la secreción de pepsina por un lado y por otro la secreción de ácido clorhídrico, sobre todo por la presencia de estos receptores. También están presentes a nivel de las terminales nerviosas sensitivas, capturan estímulos anormales, decimos el tramo, el frío, el calor, un insecto que nos ha picado, mordido. La liberación de histamina estimula también a las fibras nerviosas, a los nociceptores, y estimula localmente la presión de prurito y de dolor, ¿no? Como una manifestación frecuente. Entonces, las acciones generales de la histamina se van a dar a nivel del sistema nervioso central, que lo vemos en un momento, y esto que está aquí representado son las manifestaciones de su liberación a nivel de la economía, a nivel periférico. Si es sobre el árbol bronquial, favorece la broncoconstricción. Si es sobre el músculo liso gastrointestinal, aumenta la peristalsis. Si es sobre el lecho vascular, causa vasodilatación, aumenta la permeabilidad y los fluidos fugan al intersticio. Si es a nivel de la piel, la liberación de histamina induce la aparición de intenso prurito, ¿no? Pica la piel, como habitualmente nos ha ocurrido.
Entonces, la histamina a nivel periférico tiene varias funciones determinantes, dependerá del tipo de receptor. A nivel del sistema nervioso central, aquí, una labor importante que tiene la histamina es que mantiene el estado de alerta. No solamente son las catecolaminas entonces las que nos mantienen despiertos, también es la histamina, actuando sobre el receptor H1. Entonces, en tanto haya histamina que interactúe con grupos neuronales, nosotros nos vamos a mantener activos y despiertos, ¿no? Ese es un dato importante a reconocer, porque cuando usemos antihistamínicos vamos a bloquear esa acción. Entonces, en resumen, los receptores H1, vamos a hablar de los más importantes, permiten a nivel exocrino la mayor producción y secreción de moco. Nos ha pasado, ¿no? Estimulación por algún agente viral, virus del resfriado común, comenzamos a secretar más moco, una congestión nasal. A nivel del músculo liso bronquial, favorece la broncoconstricción. A nivel del músculo liso intestinal, aumenta el peristaltismo. A nivel de la estimulación de la terminal nerviosa sensitiva, nociceptor, enrojecimiento, dolor. Los H1, H2, a nivel cardiovascular, pueden disminuir presión arterial porque inducen intensa vasodilatación. No lo olviden, baja resistencia vascular periférica. Tienen efecto dromotrópico negativo, pero inotrópico positivo. Aumenta fuerza contráctil. A nivel de la piel, bueno, la vasodilatación, cuando algún insecto nos ha picado, una araña nos ha mordido, esa zona de la piel se enrojece, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente hay mayor cantidad de vasos dilatados, más sangre que está circulando en esa zona, expuesta a algún tipo de trauma, por picadura, por ejemplo, entonces vamos a ver que se enrojece, ¿no? Y muchas veces también comienza a hincharse esa zona de la piel, justamente porque fuga el líquido favorecido por la liberación de la histamina. Bien, a nivel fisiopatológico, entonces, la histamina puede modular en parte la respuesta de mi sistema de defensa, pero puede también afectar la función que se da a nivel del sistema nervioso central, afectando a la memoria, la actividad cognitiva, el ciclo vigilia-sueño y las secreciones endocrinas. Sí, puede también verse influenciado. Veamos que a nivel de la médula ósea hay un grupo de receptores que se expresan allí y también existe la presencia de otros que van a responder a la histamina. Entonces, la histamina, a nivel del sistema de defensa, puede regular la activación de muchos componentes celulares, linfocitos TH2, T reguladores, TH1, células dendríticas, células B, en donde puede promover o limitar la actividad de este sistema de defensa. Esto lo vimos el día de ayer como mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, en donde un alergeno cualquiera, que no hemos podido eliminar adecuadamente de la economía, es reconocido como tal y en algún momento se activa mi sistema inmune específico, la célula B se convierte en célula plasmática, produce inmunoglobulina E, y un mastocito que estaba inocentemente por ahí, ahora que hay inmunoglobulina E, gracias a la presencia de receptores para este anticuerpo, los adhiere a su membrana. Eso en la exposición inicial. En un segundo ingreso del mismo alergeno, ese mastocito ya está preparado, ya tiene anticuerpos en su membrana, para cuando interactúa con ese alergeno, inmediatamente el mastocito libera su contenido. Y este contenido va a favorecer localmente una reacción inflamatoria. Y vamos a ver que el lecho vascular que está pegado a él o muy cercano va a verse afectado con intensa vasodilatación. Vean ustedes aquí cómo están las células endoteliales unidas estrechamente una a otra, ¿no? No hay lugar de fuga, por decirlo de alguna manera. Pero por la liberación de estos mediadores, vemos que hay separación entre las células endoteliales. Aparte de vasodilatación, hay mayor separación. Entonces, el fluido sale del lecho vascular hacia el intersticio. ¿Y qué ocurre con esa zona de tejido de la piel en sí que está siendo expuesta a la liberación de esos mediadores? Se hincha, ¿no? Edema. Tal y cual como también ocurre a nivel de las mucosas. Esto lo vimos ayer. Uno de esos componentes liberados que promueven la respuesta inflamatoria es justamente la histamina, ¿no? Que forma componente de los gránulos de almacenamiento que el mastocito ya tenía ya preformados y que ahora va a liberar en mucha mayor cantidad, favoreciendo también que localmente active el reclutamiento de otras células inflamatorias, lo hablamos el día de ayer, que finalmente ¿a qué van a llevar? A daño tisular. Va a ocurrir un daño inflamatorio, en donde el sistema inmunológico sea reclutado, convocado, va a ocurrir de una u otra manera un daño en el tejido. Pero específicamente hablando de la histamina, ¿qué es lo que va a hacer la histamina? Bueno, ya hemos analizado que a nivel vascular promueve intensa vasodilatación. Sí, ya lo hemos visto. Mayor flujo, mayor cantidad de sangre, se enrojece la piel. Pero hay mayor separación de célula endotelial a célula endotelial. Entonces, hay también fuga de líquido hacia el intersticio, se hincha. Si la liberación de esos mediadores, uno de ellos es la histamina, es sistémico, es en toda la economía, ¿cuál es el más grave? La anafilaxia. Otros tejidos también se van a ver expuestos, no solamente el local donde me ocurrió el pinchazo o la mordedura de algún insecto. Quizás he ingerido una sustancia a la cual soy alérgica, un medicamento, o quizás es un alimento que me induce intensa alergia. Entonces, esa sustancia cuando ya ingresó a la economía, está circulando, todos los órganos van a ver reconocido como tal a este compuesto y van a reaccionar liberando histamina porque los mastocitos, que principalmente las almacenan, están distribuidos en todo nuestro organismo. Entonces, cuando los mastocitos cercanos a la vía aérea se exponen a él y degranulan, esa histamina también va a favorecer la broncoconstricción. ¿No? Broncoconstricción. Se le cierra el pecho al paciente. No puede respirar. Limitación a la expiración.
A nivel intestinal ya sabemos que promueve el peristaltismo, ¿no? El paciente hace diarrea como producto de efecto de la liberación de la histamina, porque hay mayor cantidad de histamina que se está liberando. Ya no es fisiológico, ahora es patológico. Y lógicamente trabajando con otros componentes más, reclutando células inflamatorias a través de la liberación de citoquinas o produciendo nuevos mediadores inflamatorios, más células, como vemos aquí, comienzan a llegar, la liberación de otras enzimas que son destructoras de tejido conectivo, proteasas, por ejemplo, terminan de consolidar el daño. Entonces, la reacción en ese escenario es ciertamente muy intensa, muy llamativa e incómoda para el paciente y en el peor escenario, tan mal le va que esté en alto riesgo, repito, de poder fallecer. Entonces, reconociendo que hay algunas activaciones que ciertamente son patológicas, tenemos que entender que la histamina liberada en ese escenario patológico tendría que ser contrarrestada por algún medicamento. Y en este caso usamos los antagonistas de histamina. Bueno, ¿cómo trabajan estos antagonistas? Compitiendo con la histamina, lógicamente, causan inhibición competitiva. Lo lamentable es que no son selectivos, vale decir, pueden interactuar con otros receptores de otros neurotransmisores y si es que por A o B interactúan con ellos, van a aparecer indefectiblemente reacciones adversas medicamentosas. De un lado pueden actuar con receptores colinérgicos, también podrían interactuar con receptores serotoninérgicos, que son otros neurotransmisores, repito, que cumplen otras tareas más. Por similitud, comparten el grupo etilamino. Entonces, las acciones van a ser a nivel periférico y también podrían ser a nivel del sistema nervioso central, siempre y cuando el medicamento tenga la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, porque reconozcamos que aquí hay una limitante, ¿no? Pero vamos a ver que algunos antihistamínicos sí tienen esa capacidad. Entonces, cuando lo hacen, van a ir a bloquear también vías de señalización de la histamina, que es el neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central, y ya sabemos que la histamina normalmente nos mantiene alertas, nos mantiene activos. Pero cuando damos un antihistamínico que atraviesa la barrera hematoencefálica, el estado de alerta disminuye. Muy bien, pero no solamente se contenta con ello, también puede allí tener rol anticolinérgico, porque la acetilcolina también es un neurotransmisor utilizado en el sistema nervioso central. A nivel local, se comporta como un anestésico local, porque la histamina, recuerden, que estimula a la fibra nerviosa de diferentes terminales nerviosas que pertenecen a grupos neuronales con función específica. Una de ellas son los nociceptores, ¿no? Bueno, entonces, bajo ese mecanismo de inhibición de la interacción de la histamina con esa terminal nerviosa, que me produce dolor, puedo también actuar como un anestésico local. ¿Los antihistamínicos tienen rol beneficioso para el paciente? Evidentemente que sí, ¿no? Muchos, la mayoría, o quien no, en algún momento ha estado resfriado y sabe lo molesto que son los síntomas respiratorios. Tengo un examen, estoy resfriado, estoy congestionado, no me permite concentrarme. Entonces, actuando sobre los receptores H1, disminuyen la inflamación de tipo alérgico, disminuyen el escozor, los estornudos, la rinorrea, que puede ocurrir en algún momento en el escenario de la alergia o del resfrío que nos puede afectar y que lógicamente nos causa mucha incomodidad y limitación en la actividad diaria, ¿no? La aparición de ronchas también, lógicamente, va a ser controlado con el uso de los antihistamínicos, que hemos visto que aparecen a nivel de la piel cuando alguna sustancia está activando la liberación de la histamina. ¿Cómo trabajan? Con el factor nuclear kappa beta, que es un mediador común en muchas respuestas celulares. Bueno, ¿qué van a hacer aquí? Miren, disminuye la presentación de antígenos, antiinflamatorio, disminuye la expresión de moléculas de adhesión, antiinflamatorio, disminuye la quimiotaxis, antiinflamatorio, y lógicamente disminuye la producción y liberación de citoquinas proinflamatorias. Entonces, el antihistamínico en la inflamación me va a ayudar, sí, pues cuando yo tengo un individuo que tiene una respuesta inflamatoria por alguna causa X, lógicamente me va a ayudar. Y lo del caso, bueno, ya sabemos que el antihistamínico, el caso promueve mayor liberación de histamina, al usar el antihistamínico menos calcio, menos liberación. Bueno, ¿cómo clasificamos los antagonistas H1, estamos hablando del H1, de la histamina? Bueno, tenemos de primera y de segunda generación. Diferencias, bueno, ambos son antihistamínicos, ambos bloquean el receptor H1, hemos visto inhibición competitiva, solo que los de primera generación atraviesan barrera hematoencefálica. Por tanto, afectan al sistema nervioso central. ¿Qué puede ocurrir? El paciente se adormita, somnolencia, pesadez. Nos ha pasado, ¿no? Lo que hemos usado de primera generación, que tenemos la aparición de esa molestia agregada. Me alivia la congestión, pero me agrega otra molestia más. Al atravesar la barrera hematoencefálica, actividad anticolinérgica, una ventaja que tiene poco efecto gastrointestinal. El problema básicamente que encontramos acá son los dos primeros, en especial lo de la sedación. Entonces, siempre que yo voy a indicar un antihistamínico a un paciente, le pregunto si hace algún tipo de labor de riesgo. ¿Qué labor de riesgo? Por ejemplo, es una persona que tiene que conducir vehículos. Entonces, si yo le voy a dar un antihistamínico de primera generación y el paciente para la labor que desempeña tiene que estar alerta, conectado con su entorno y producto del uso del antihistamínico ya no lo va a estar, podría afectar y promover la aparición de alguna complicación laboral, un accidente, por ejemplo. Entonces, tengo que saber qué tipo de labor desempeña para saber qué antihistamínico le voy a dar. Los de segunda generación tienen una ventaja. En su mayoría no atraviesan la barrera hematoencefálica. Por tanto, no presentan acción sedante, tampoco anticolinérgica. ¿Me conviene? Sí, porque el paciente va a verse beneficiado del antihistamínico y no va a tener los efectos colaterales que los de primera generación suelen mostrar.
En general, se absorben bien por vía oral, aún así la biodisponibilidad es menor al 50%, y la concentración plasmática más o menos alcanza alrededor de 2 a 3 horas después de la administración. La concentración plasmática estable, concentración en estado estable. ¿Por qué es importante saber el tiempo? Porque cuando yo tengo un paciente que está presentando una reacción adversa, donde participa mi sistema de defensa, hay una inflamación importante, muchos agarran y dicen un antihistamínico. Pero el paciente está presentando una situación de emergencia, en donde en minutos se puede descompensar. Y estamos notando que el tiempo de acción va a demorar 2 a 3 horas. Entonces, hago bien en darle el antihistamínico como una droga segura. Si el evento ocurre en minutos o segundos inclusive, voy a esperar 2 a 3 horas que haya efecto terapéutico. La respuesta definitivamente es que no. No me va a ayudar en la etapa aguda misma. Pero sí en el mantenimiento, cuando ya he controlado a la gente agresor con otros fármacos, sí me va a ayudar. Pero así como una droga que va rápidamente a controlar el proceso, no lo va a hacer, ¿no? Demora 2 a 3 horas. Se metaboliza por el citocromo P450, el clásico 3 a 4. Los de segunda generación, ya sabemos, no pasan barrera hematoencefálica y la duración de la acción, 12 a 24 horas. Entonces, estas una sola vez al día. El paciente está mucho más comodísimo. Aparte que no lo sedas, no lo duermes, no hay acción anticolinética, solo una vez al día va a consumir el fármaco. Entonces, una clara ventaja sobre los de primera generación. Reacciones a veces medicamentosas, entonces, si pasa barrera hematoencefálica, somnolencia, hiporreflexia, puede haber presencia acúfenos, vértigo, convulsiones inclusive, cuando la posología es mayor a la cual el paciente debería recibir. A nivel digestivo, náusea, vómito, estreñimiento, diarrea. A nivel cardiovascular, importante, puede predisponer la aparición de taquicardia, hipertensión o hipotensión arterial, depende del escenario y de la cantidad de la droga que le han brindado. Sobre todo esta primera, como lo vimos en el caso, si el paciente tiene una patología de base, él ya tenía episodios de taquicardia supraventricular, puede promover la aparición de nuevos episodios de taquicardia. A nivel medular, deprime la activación de los elementos formes en la sangre. El cómo produce los efectos adversos, hemos visto, no son específicos, no solamente van a buscar al H1, pueden interactuar con receptores muscarínicos, con receptores adrenérgicos, serotoninérgicos inclusive, o aquellos asociados al flujo de iones. Los H1 ya sabemos, sistema nervioso central, disminuye la neurotransmisión, te atonta, te duerme, te adormece, te seda en forma resumida. Es lo que pasa con los anti-H1, sobre todo de primera generación. Cuando bloqueas a los receptores muscarínicos colinésicos, se queda en la boca, retención urinaria, como estás bloqueando a la transmisión colinésica, parasimpático bloqueado, el simpático domina, taquicardia. Acción sobre los receptores alfa-adrenérgicos, puede haber hipotensión, mareo, taquicardia refleja, como habitualmente también lo reconocemos en los pacientes que reciben antihistamínicos. Curiosamente, a nivel de bloqueo de los receptores de serotonina, puede incrementar el apetito. Y sí, hay un grupo de drogas más dirigidas con serotonina, que lo vamos a ver luego en la siguiente presentación, que en un grupo de individuos pueden estimular el apetito, ¿no? Y se han usado así como estimulantes del apetito cuando notamos que el individuo no gana el peso suficiente o adecuado. Trabajando con flujo de iones potasio, sobre todo a nivel de corazón, pueden favorecer la prolongación del intervalo QT. Y esto sabemos que es un riesgo para la presión de arritmias ventriculares. Mucho cuidado entonces si ese individuo tiene algún antecedente cardíaco de importancia. No tratarlo, viene por decir, no preguntar. Siempre, cuando hacemos la anamnesis, preguntar los antecedentes patológicos. Si tiene una enfermedad cardiovascular, determinar cuál es esa enfermedad, porque estos antihistamínicos no solamente trabajan con sus receptores, sino también participan a otro nivel. Bueno, aquí en relación a los anti-H1, que son los que más utilizamos nosotros, clásicamente yo voy a reconocer acá de los de primera generación, a la que aún utilizamos, y ustedes van a ver todavía en su práctica clínica, siendo internos, residentes, especialistas, la clofeniramina, también conocida como clofenamina. Esta es una droga muy buena, hay para vía enteral y parenteral, actúa muy bien, pero como es de primera generación, el paciente casi siempre va a decir, estoy atontado, estoy con somnolencia, me alivia la congestión, los estornudos, pero estoy adormitado. Esa es la principal desventaja que tiene clofenamina. Es la única que tenemos para vía parenteral. Cuando el paciente ha tenido una reacción adversa mayor, no puede ingerir algún antihistamínico por vía oral, le damos por vía parenteral con el uso de la clorfenamina. De los de segunda generación, bueno, aquí hay muchos, probablemente a veces comprando sin saber, hemos consumido cetiricina, levocetiricina, estemisol, loratadina, desloratadina, fenoxofenadina, por ejemplo, terfenadina. Hay una gran variedad de antihistamínicos de segunda generación que han inundado el mercado, porque claramente tienen muchas ventajas sobre los de primera generación. A pesar de que son sedantes, mire que la clorfenamina, comparando con otro anti-H1, como es el dimetilgrinato, seda, pero no tanto como esta otra. El dimetilgrinato lo voy a sacar acá. El dimetilgrinato es un antivertiginoso. Es un anti-H1, pero antivertiginoso. Su primera elección es para el vértigo, para el mareo. Cuando todo el ambiente que te está rodeando se está moviendo, tú te estás moviendo junto con el ambiente. Entonces, para ese tipo de escenario es muy útil el dimetilgrinato, pero tiene unas ventajas. Como actúa a nivel del sistema nervioso central, seda el paciente, lo duerme, lo dormita. Un efecto secundario que tiene el dimetilgrinato es
antiemético, es decir, atenúa las náuseas, el vómito. Y la mayoría lo usa como antiemético, cuando en realidad su primera indicación es como antivertiginoso. Cuando tengo un paciente muy intranquilo y todo, yo prefiero usar otra droga como poder antiemético, pero cuando noto que está intranquilo, incómodo y todo lo demás, prefiero usar ahí ya el dimetilinato, como una segunda opción, pero por características propias al paciente. No es el mejor antiemético, pero ayuda mucho en diferentes escenarios y la mayoría de veces lo utilizan no tanto como antihistamínico, sino como antiemético. Bueno, usos de los anti-H1, rinitis, cualquier cuadro de alergia, rinitis, conjuntivitis, urticaria, dermatitis atópica, reacciones anafilácticas. Sí, pero en anafilaxia recuerda que los anti-H1 son demorones, demoran en actuar, no son los de primera elección. ¿Cuál es el de primera elección en anafilaxia? No lo olvides, la epinefrina. La epinefrina por excelencia, esa la inyectas y ya está actuando. Los anti-H1, no, ellos van a demorar, no te van a servir para ese momento de estrés en donde tu descarga de catecolaminas es mayor porque el paciente se te está yendo. No, no te va a servir ahí. Te va a servir para el mantenimiento, más no para la etapa aguda. Entonces, entre los anti-H1, primera y segunda generación, los de primera, bien, lo malo que al pasar la barrera hematoencefálica cedan al paciente. Los de segunda no pasan barrera hematoencefálica, no cedan al paciente, tampoco tienen poder anticolinérgico. De los de segunda generación, todos son caros, una clofenamina te cuesta 10 céntimos, una tabletita, baratísimo en realidad para el comienzo común, versus los antisemíticos de segunda generación. Comercial te deben estar costando 3, 4 soles cada tableta, ¿no? Cada tableta. Entonces hay varios, ¿no? Desde la vieja loratadina hasta los de última generación asociados a cetiricina. Pero, ¿qué hay de particular en ellas? Aún así pueden pasar en algo la barrera hematoencefálica, sí. El que menos atraviesa es loratadina. Y lógicamente también es la más barata. ¿Por qué? Porque fue una de las primeras en aparecer en el mercado. Y como ya han pasado tantos años, su costo se ha abaratado, comparando con los otros antihistamínicos de segunda generación. Entonces, resumamos, cuando uno da a un antihistamínico anti-H1, va buscando esto: disminuir la inflamación, el escozor, el estornudo, la rinorrea. Lamentablemente, si es de primera generación, también puedes afectar la neurotransmisión, aumentando la sedación. Puedes afectar la respuesta cognitiva completa. Tú tienes de primera generación, tienes el examen, estás en la clase en este momento y has consumido una clorfenamina, ya te estás atontando, ya te estás adormitando, quieres irte a dormir, producto del efecto de esa droga, ¿no? Con los anti-H1. Algunas pueden favorecer el incremento del apetito. ¿Por qué se explica esto? Justamente por las otras acciones en otros receptores, para serotonina, catecolamina o alguna ruta colinérgica, ¿no? Que lo analizamos también. Pero clásicamente cuando uno usa un antihistamínico es para esto. Pero no olvidar que algunas drogas que pertenecen a esta familia pueden tener otros efectos. Uno, por ejemplo, la ciprofloxacina. ¿Es antihistamínico anti-H1? Sí. ¿Pero por qué lo usamos más? Porque me aumenta el apetito. Paciente oncológico, muchos factores de necrosis tumoral, disminuye el ánimo de ingerir alimentos. Le da ciprofloxacina, aumentas en algo el apetito de esos pacientes, justamente actuando con el bloqueo de receptores de serotonina. La prometacina puede inducir hipotensión, mareo, taquicardia reflejo en su uso porque bloquea los alfa-2, también es un anti-H1. Difenhidramina, prometacina, aquí está el grupito un poco asociado al dimetilinato también, por efecto anticolinérgico se queda de boca, retención urinaria y taquicardia sinusal. Pero esos son efectos colaterales que uno espera obtener cuando utiliza alguna de esas drogas. Las actuales, las que he encerrado aquí casi en un círculo, son las que se ciñen a actuar a ese nivel, sabiendo de que si es que pasan la barrera hematoencefálica, pueden inducir, repito, algo de sedación. Muy bien, esto con los H1. ¿Qué hay con los antagonistas H2? El otro grupo que usamos también con mucha frecuencia, sobre todo para prevenir la enfermedad ulceropéptica en el paciente con alguna lesión ulcerosa gástrica, tipo gastritis, úlcera a nivel gástrico duodenal. Bueno, estos tienen como fin primordial bloquear la secreción de ácido clorhídrico. Y en forma agregada, también inhiben la vasodilatación e hipotensión dependiente de los receptores H2. Conocemos una célula importante en la mucosa gástrica, la célula parietal, ¿cierto? La célula parietal tiene como objetivo secretar protones que se unen al cloro y forman ácido clorhídrico, sí. 3 son los estímulos que activan a la célula parietal. El nervio vago, vía colinérgica, libera acetilcolina, trabaja con una célula enterocromafin, la cual libera histamina. Entonces, el nervio vago, la vía parasimpática, no actúa directamente, sino promoviendo, por un lado, la liberación de histamina. Bien, directamente, liberando acetilcolina, tiene un receptor en la célula parietal, un receptor muscarínico M3, que estimula la célula parietal a secretar hidrogeniones. La histamina trabaja con su receptor H2, secreta hidrogeniones. Y hay un tercer estímulo, ya hemos hablado del 1, ya hemos hablado del 2, vamos al 3, que es la gastrina. La gastrina se produce en el antro pilórico, aquí. Se libera la gastrina y tiene un receptor que también estimula la secreción de protones. Entonces, la célula parietal tiene 3 jefes. La vía parasimpática, liberación de acetilcolina, la vía de la célula enterocromafin que libera histamina y la vía de la gastrina. Los 3 estimulan la célula parietal a nivel de la membrana vasolateral para secretar protones. Entonces, nosotros solamente bloqueamos la liberación de histamina, no actúa sobre el H2, menos producción de
ácido clorhídrico vamos a obtener y lógicamente controlamos en algo la acidez que podría estar incrementada en algún grupo de pacientes. Algunas diferencias, sí, los de primera generación cimetidina inducen a nivel del citocromo P450 intensa inhibición. Y si inhibes al citocromo P450, puedes favorecer que otras drogas no se metabolicen y aparezcan por el uso de esas otras drogas algún efecto colateral. Con ranitidina, segunda generación, no ocurre ello, ¿no? Entonces, más usamos hoy en día ranitidina. Van a ver que frecuentemente todavía usamos ranitidina. ¿En dónde más podemos nosotros influir en la acción de la histamina? Porque hemos hablado de acción sobre sus receptores, bloqueando sus receptores. Pero ¿podemos a nivel celular limitar la liberación de histamina? Sí, hay algunas drogas, los derivados de la creatina, ayer en asma, algo hablamos, tenemos al cromoglicato sódico. El cromoglicato sódico se da por vía inhalatoria. ¿Qué efecto tiene? Limita el broncoespasmo, un efecto que vemos fisiopatológicamente presente en el paciente asmático. Trabajan con el mastocito, impide la degranulación y la liberación de sus mediadores. Nos conviene, sí, porque hemos visto que el mastocito en el asma alérgica, TH2, hemos notado que hay importante liberación de histamina. Entonces, cualquier cromoglicato nos va a ayudar. Como no se absorbe por vía enteral, la única vía de acceso es la vía inhalatoria. Su indicación clásica es en el paciente asmático. El ketotifeno, que es el otro grupo de los derivados de creatinina, tiene buena absorción por vía oral, también se indica en los estados de alergia, rinitis alérgica sobre todo, pero tiene una clara desventaja. Atraviesa barrera hematoencefálica. Y de verdad, para quienes hemos consumido el ketotifeno, te atonta más que la clofenamina, te deja bien atontado. Si tienes una labor de interactuar con público, hacer uso de algún vehículo motorizado, o tienes que estar activo la mayor parte del día por tu trabajo, este medicamento te va a limitar mucho. Te controla muy bien el estado de rinitis alérgica, pero tiene un efecto adverso que casi limita su poder de indicación en la mayoría de pacientes. Muy bien. Vamos a ver ahora al otro grupo de fármacos asociados a otro neurotransmisor, que es la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor, sí, actúa a nivel del sistema nervioso central, igual que histamina, pero también tiene acción a nivel periférico. Las drogas que clásicamente utilizamos son los antiserotoninérgicos o drogas antiserotonínicas, perdón, que van a actuar a nivel periférico sobre todo, pero si es que atraviesan la barrera hematoencefálica también podrían tener alguna acción a nivel del sistema nervioso central. ¿Dónde se localiza este neurotransmisor? A nivel del tejido entero cromafín, muy abocado muchas veces al tubo digestivo y a nivel del sistema nervioso central. Requiere también un aminoácido como materia prima para su producción, la liberación es dependiente de calcio y la cantidad de receptores que van a interactuar con ella son mucho mayores. Inclusive, cada uno de estos receptores, cada uno de estos receptores tiene subtipos que amplifican más las tareas que a veces uno busca bloquear cuando la serotonina se está liberando en algún ambiente tisular. Los 5-HT1, por ejemplo, predominan en el sistema nervioso central. Los 5-HT2, que tienen subvariedades también, están presentes en el sistema nervioso central. Los 5-HT3 a nivel periférico, los 5-HT4, sistema nervioso central y tubo digestivo. Todos están acoplados a proteínas G, menos los 5-HT3. Bueno, en su biosíntesis, como vimos, una terminal nerviosa utiliza el L-triptofano, sintetiza 5-hidroxitriptamina, se almacena en una vesícula, ingresa el calcio, favorece la liberación de serotonina. A nivel de la membrana postsináptica, busca sus receptores de serotonina. Hemos visto hay varios receptores. Y según el tipo de receptor, va a inducir algún tipo de respuesta. Clásicamente, la serotonina, igual que la histamina, igual que la catecolamina, en el sistema nervioso central, te va a estimular. Te va a permitir estar activo, atento, alerta a todo lo que tú quieras. Entonces uno dice, no la quiero bloquear porque yo quiero estar activo, despierto, ¿no? Relacionarme con mi entorno. Pero vamos a ver que cuando uno usa alguna droga que bloquee esa señalización, lógicamente vamos a interrumpir el estado de actividad de las personas. Y hay una parte especial que está asociada al estado de ánimo, el estado o el deseo de hacer las cosas, de interactuar también con su entorno. Vamos a ver que está afectado sobre todo en el paciente con depresión. Efectos a nivel cardiovascular, según el tipo de receptor, los 5-HT2A, vasoconstricción, y los 5-HT1, vasodilatación. Entonces, igual que los receptores adrenérgicos, unos que favorecen vasodilatación, otros vasoconstricción, pero aquí con un tipo de receptor diferente. Tubo digestivo favorece la contracción, peristaltismo y relajación del músculo liso por otro lado. A nivel del sistema de coagulación, favorece la agregación plaquetaria. Vamos a ver que serotonina se libera cuando se activa la cascada de la coagulación. En el sistema nervioso central, en demasía puede promover un estado de ansiedad. En general, pueden actuar como autorreceptores, diferentes subtipos presentes en el lecho vascular, pueden modular también la respuesta inflamatoria, activar a la plaqueta en lo que es la formación del coágulo. A nivel del sistema nervioso central puede despolarizar la actividad neuronal, gatillando la generación de potenciales de acción. Un grupo especial con la localización específica a nivel del tronco puede favorecer la emesis, favorecer el peristaltismo, favorecer la bradicardia, llevar hipotensión al paciente. Entonces noten que el bloqueo de alguna ruta de señalización neuronal puede, de cierta manera, tener una influencia negativa en el estado hemodinámico del paciente, ¿no?
los 5-HT4, que miden la secreción intestinal, el peristaltismo, por ejemplo, en lo que concierne la función del tubo digestivo. Entonces, son muchas tareas, las cuales, repito otra vez, van a estar desempeñadas según el tipo de receptor. El 5-HT2B, dilatación, el 2A, constricción a nivel del músculo liso, lecho vascular, depende de qué receptor. Y miren que un mediador conocido ya, liberado por la plaqueta, es el que va a favorecer algún tipo de cambio a ese nivel. Si hay injuria vascular, la plaqueta se activa, libera serotonina, vasoconstricción. Y en otros escenarios puede favorecer también la vasodilatación. Repito, dependerá del tipo de receptor. A nivel del músculo liso intestinal, trabajando con receptores 5-HT4, promueve el peristaltismo. A veces yo necesito, en intestino perezoso, lento, en su activación, favorecer el peristaltismo, ¿no? Y, lógicamente, quien promueve su mayor liberación son estas células conocidas como células enterocromafin, las cuales están tapizando la mayor parte del tejido asociado al tubo digestivo mismo. Algunas palabras acerca de la depresión y la serotonina. Bueno, la depresión para nosotros representa un estado bastante grave que lo vemos por poca frecuencia, pero cuando viene el paciente deprimido, hay una depresión mayor, un paciente con un contexto clínico bastante llamativo, que nos llama la atención porque son personas que habitualmente ya no desean vivir, que han tomado ya acciones para acabar con su vida. Y son acciones que ciertamente están ya destinadas a cumplir su objetivo. No es aquel que llama la atención porque tomó un poquito de veneno, de un raticida, o de algún órgano fosforado, de un carbamato, etcétera, etcétera. No, esta persona va decidida ya. Si quiere morir, ella no hace un corte superficial en la piel, ella va a seccionar directamente al lecho vascular. O de ingerir alguna droga, sabe qué droga efectivamente va a llevar a acabar con su vida, sabe qué droga va a deprimir en gran medida el sistema nervioso central. O finalmente decide ya tomar ella misma algún tipo de acción que lleve a la muerte inmediata, ¿no? Se lanzan a las vías de alto tránsito, a la vía del tren, o como nos ocurrió localmente con una ex alumna que ella misma se metió a un buzón de agua y que sin posibilidad de escape, ¿no? Falleció, fue ya de ahí, en ese contexto, ¿no? Ella ya padecía previamente episodios de depresión mayor. Entonces, en ese escenario grave, en donde el estado de ánimo está muy venido a menos, lógicamente todos tenemos problemas, ¿no? Y nuestro estado de ánimo cambia, nos desanimamos para querer hacer las cosas y el estado de ánimo se modifica. Entonces, en esa circunstancia, lógicamente nosotros tenemos que tener la fortaleza de poder enfrentar esos problemas. Pero este grupo de personas no tiene esa fortaleza, porque hay un correlato fisiopatológico abocado a la poca disponibilidad de neurotransmisores que lo mantienen activo y con las ganas de querer hacer bien las cosas. Pareciera que la espera de liberación de corticoides y la interacción misma con factores neurotróficos también influyen en la aparición de la depresión. Estos pacientes en general, bueno, la mayor parte del tiempo están tristes, ámbito de desesperación, se aíslan socialmente, algunos buscan ayuda en algunos otros medios, consumen drogas, consumen alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no se sienten bien haciendo las tareas que habitualmente a la mayoría de nosotros nos complacen hacer. Puede afectar a cualquier grupo poblacional, ciertamente son personas, repito otra vez, que socialmente se han aislado. Fácil es en algún momento identificarlas, ¿no? Pero generalmente mantienen en forma bastante constante el aislamiento social, inclusive con su entorno familiar, con el cual han convivido siempre, inclusive de ese ambiente familiar que les es común, se aíslan. No es aquel que solamente en un grupo común con el cual interactúan son algo retraídos, pero en casa sí son extrovertidos. No, el paciente con depresión se mantiene tanto dentro como fuera de la casa con la misma actitud. Entonces hay que saber reconocerlos porque es un ambiente patológico grave. Y repito, el escenario mayor es cuando ellos mismos intentan acabar con su vida. La serotonina, la norepinefrina, la histamina nos mantienen activos. Sobre todo las catecolaminas y la serotonina, es decir, la norepinefrina y la serotonina, mantienen nuestro estado de ánimo. Pareciera que fisiopatológicamente hablando, en estos individuos les falta suficiente cantidad de serotonina y de norepinefrina. Conociendo este aspecto, es que se han producido fármacos que van a inducir el objetivo de aumentar la cantidad de serotonina en el espacio sináptico. Entonces, tenemos antidepresivos que van a inhibir la recaptación de serotonina. Si usted me está diciendo que necesito más serotonina en el espacio sináptico para que las neuronas abocadas en mi estado de ánimo me mantengan activo en contacto con mi ambiente social, bueno, pues bien haría en inhibir su recaptación. Otro grupo que pueden trabajar con los sistemas enzimáticos, la MAO, que me degrada a las catecolaminas, parte de la serotonina, para que haya mayor catecolamina y serotonina disponible, para poder mantenerme más animado en hacer las cosas. Hay inhibidores de recaptación no selectivos, no nos importa si es con catecolamina, serotonina, y otros que son francamente selectivos, ¿no? Los selectivos, que solamente van a promover que haya mayor cantidad de simple dosis de vitamina serotonina disponible para poder mantener un estado de ánimo aceptable. En general, la mayoría van a inhibir la recaptación. Lo que queremos es que inhiba la recaptación. ¿Para qué? Para que más serotonina esté interactuando con su receptor y mantenga al individuo con este estado de mejor ánimo, ¿no?
Entonces, hay estados de depresión de diferentes grados de severidad, ¿no? En el grave, grave tenemos que estar muy atentos y alertas porque son la población muy reducida, cierto, pero más decidida a querer acabar con su vida. Las catecolaminas, bueno, tenemos un grupo que evidentemente va a promover que haya a la derecha mayor cantidad de norepinefrina disponible para que también interactuando con su receptor permita de que éste pueda interactuar mejor con aquella población que tiene diagnóstico de depresión. Un dato importante con estos antidepresivos que buscan tener mayor cantidad de serotonina en el espacio sináptico es que demoran en actuar. Yo tengo un individuo con depresión, yo sé que tiene acá una poca cantidad de serotonina disponible, le doy día 1, 2, 3, 4, 5, la primera semana, algún fármaco que inhiba la recaptación, sea selectivo o no selectivo, o un antidepresivo tricíclico, y voy a notar que en los primeros días no hay mayor cambio. La misma cantidad de serotonina es la misma que estaba presente previamente. El cambio se va a notar hacia la tercera semana. Hacia la tercera semana, la cantidad de serotonina disponible aumenta. Entonces, nosotros tenemos que decirle al paciente o al familiar que está a cargo de él, de que el efecto terapéutico lo vamos a notar recién en la tercera semana con el uso de estos antidepresivos, con el fin de que recién notemos si vamos a hacer algún tipo de cambio en la posología o en la administración del medicamento. Efectos adversos, lamentablemente, como no son específicos de acción sobre los receptores, náusea, ansiedad, somnolencia, insomnio, disfunción sexual o interacción con algún otro tipo de drogas, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Bueno, esto promoviendo que haya mayor cantidad de serotonina. Los agonistas tendrían algún rol funcional. Bueno, recordemos algunos aspectos de los agonistas. En relación al receptor 5-HT1A, estos se presentan en el tronco central del RAFE. Tienen acción netamente posináptica. Algunos de ellos, la buspirona y sapirona, por ejemplo, que pueden actuar en el individuo en donde se usaron que tiene alta adicción al alcohol. Como se reconoció que estos agonistas estimulaban a nivel del núcleo del RAFE al centro activador del vómito, cuando el individuo consumía, por ejemplo, buspirona como un agonista de serotonina y en algún momento tenía el deseo de ingerir alcohol, esa combinación rápidamente inducía la aparición del vómito. Entonces, promoviendo el vómito en el paciente alcohólico, tú, entre comillas, decías, ya no va a querer ingerir alcohol. Pero el paciente alcohólico reconoció que quien inducía ese efecto era el consumo del agonista de serotonina. Entonces, ¿qué hizo? Suspendió la droga y seguía tomando alcohol. Entonces, tuvo un éxito inicial, pero después se apagó porque evidentemente el efecto que inducía no era pues el que uno podía controlar en esta población de alcohólicos, ¿no? Los agonistas 5-HT, 1B, 1D, 1F, estos sí son importantes, estos de acá. Se conocen en general como triptanos. ¿Y por qué son importantes estas drogas asociadas a las zonas sobre serotonina? Porque son las drogas de primera elección para el manejo de una entidad que sí vemos con mucha frecuencia, la migraña. Hay un grupo importante de personas, sobre todo las mujeres, que sufren de migraña. Entonces, antes teníamos problemas para controlarla. Hoy en día, el uso de los agonistas 5-HT, 1B, 1D, 1F, conocidos como triptanos, nos han ayudado a controlar mejor las crisis de migraña. El primero que surgió es el sumatriptán. Su clásica indicación es como antimigrañoso. Su mecanismo de acción es porque favorece la vasoconstricción del lecho vascular carotídeo. Algunas palabras aquí. El cerebro no duele. El cerebro en sí no duele. Tiene estructuras agregadas a él que sí pueden inducir dolor. Las meninges, por ejemplo. Ahí sí puede haber dolor. Viene la clásica cefalea asociada al síndrome meningio, ¿no? Con meningitis o hemorragia subaracnoidea, por ejemplo. Los lechos vasculares, que están ricamente inervados, cuando cambia su diámetro, tanto venoso como arterial, también pueden expresar dolor. Y ocurre una particularidad acá en la migraña. Por ejemplo, los vasos durales, en la dura o en la pía, que están inervados por ramas del trigémino en este caso, expuestos a un gatillador no reconocido, inducen la liberación de sustancias vasoactivas que favorecen la vasodilatación. Y cuando ocurre la vasodilatación de ese lecho vascular que está inervado por el trigémino, se activa una señal de dolor que confluye a nivel mesencefálico, ¿no? Y esto activa la clásica cefalea o dolor de cabeza que el paciente migrañoso presenta. ¿Qué hacen los triptanos, esos agonistas de serotonina, los 5-HTB, 1B, 1D? Actuando sobre este receptor de serotonina, como son agonistas, inducen la vasoconstricción. Claro, la fisiopatología de la migraña me dice, ¿por qué se produjo la migraña? Porque se favoreció la vasodilatación. Trabajando como un agonista con los receptores presentes a ese nivel, al favorecer la vasoconstricción, con el sumatriptán, alivias la crisis de migraña. Y hoy en día son las drogas de primera elección en ese grupo de pacientes. Claro que no es el único mecanismo, pero es el más reconocido asociado a la aparición de la migraña. ¿Utilizamos antagonistas de serotonina? La verdad que sí. El 5-HT2, por ejemplo, ketanserina, que también tiene poder antihistamínico, tiene un efecto aquí reconocido favoreciendo la vasodilatación y también activa la plaqueta.
La ciproctadina, que la vimos también en algún momento, tiene rol antihistamínico, sí, y también antiserotoninérgico. ¿Qué favorece? El aumento del apetito. ¿Te acuerdas la ciproctadina? Era un anti-H1, sí, también es antiserotoninérgico. Por ese efecto, induce a nivel hipotalámico el aumento del apetito. La metisergina es otro utilizado, porque actúa sobre los receptores 5HT2 como antimigrañoso. Lo malo es que por las reacciones a veces medicamentosas, sobre todo digestivas, el paciente la tolera poco. Aquí sí me detengo algo más. Los anti-5HT3, la metoclopramida. Hace un rato les comentaba que nosotros tenemos un conjunto de drogas que tienen un poder de acción antiemética. Una de ellas es disculpe, porque no me hace mucho caso el cursor, la metoclopramida. Este de aquí sí es antiemético por excelencia. Su principal acción es inhibir el vómito. Es muy buena, excelente droga para controlar al paciente que está con un cuadro de vómito frecuente. Más que el dimidinato. Recuerda que el dimidinato es anti-H1, es más antivertiginoso, pero la mayoría lo usa como antiemético, ceda al paciente. Metoclopramida no, ese va directamente a limitar el vómito. Ideal en el paciente post-quimioterapia, en donde el centro gatillador del vómito está muy activado, induce que el paciente presente emesis frecuente, ¿no? Hay otra, que es el ondansetron. Podemos decirle algo más potente que la metoclopramida, ya más efectiva para el vómito. Sí, también la usamos. Esta más concentrada como el paciente que ha recibido quimioterapia como parte de su tratamiento para algún tipo de neoplasia que esté presente en él. Metoclopramida la usamos para otros escenarios. La tenemos muy a la mano, pero tiene un inconveniente. Como no es específica de acción, sí es cierto, me va a controlar el vómito. Un grupo de pacientes aqueja ansiedad como principal molestia, sobre todo los varones, ¿eh? Los varones, a quienes reciben metoclopramida, como reacción común, al minuto 5, minuto 10 se sienten ansiosos, inquietos, como que quieren hacer algo, no les permite hacer las cosas, pero al cabo del minuto 20, minuto 30, esa molestia ha desaparecido y ya es controlar el vómito, pero tienen que saber que puede aparecer. Que no dé miedo utilizar metoclopramida, es muy buena droga y también es prokinético, estimula el peristaltismo. Entonces, en relación de las drogas agonistas, el sumatriptán, repito, resumiendo ya, hablando de la serotonina, muy utilizado en lo que es la migraña. En relación a los antieméticos actuando sobre el centro gatillador del vómito, metoclopramida, ondansetron, muy buenas drogas antieméticas, sobre todo en el paciente con quimioterapia. Hablando del escenario de la depresión, aquí tenemos a los inhibidores de la recaptación de serotonina, los antidepresivos, fluoxetina, amitriptilina, por ejemplo, que los utilizamos clásicamente, recordando de que el beneficio, la mejoría de los pacientes se va a dar recién a la tercera semana. Muy bien, aquí acabamos esta charla. No sé si tienen alguna duda.